El acta de la primera sesión y el acta de la segunda sesión, con su versión taquigráfica, se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados, y le doy paso a la cuenta, que entiendo que no hay cuenta, pero de todas maneras no sé, secretaria, si hay algo que comentar. No, no, presidenta. Nada especial. Okay. Perfecto. Entonces, perdóneme un minuto nomás, que no saludé ni a María Teresa, ni a Erika, ni a don Ignacio, ni al diputado Tuchel, ni al diputado Torrealba, ni al director de Servicio de Salud, y también a Javier Macaya, quiero saludarlo, a don Luis Rocaful, que se acaba de conectar, y a usted misma, presidenta, perdone que haya faltado. No se preocupe, ministro. Gracias, ministro. Muchas gracias. Bueno, entonces, en relación a la sesión de hoy, que tiene por objeto abocarse al conocimiento de su mandato, tenemos confirmado la presencia del ministro de Salud, don Enrique París, que ya se encuentra conectado con nosotros y nosotras, el director nacional de presupuesto, don Matías Acevedo, el director de Servicio de Salud Metropolitano Norte, don Guillermo Harding, no sé si se pronuncia así, Guillermo, y es un poco difícil. ¿Cómo? Harding, ya, Harding. Y ellos serían nuestros invitados del día de hoy. Afortunadamente los tenemos a los tres confirmados. Además, el ministro de Salud ha traído con él, digamos, y estamos esperando que se pueda conectar al subsecretario de redes, por lo que tengo entendido. Por lo tanto, y nos ha solicitado poder comenzar con el director de servicio, ya que el subsecretario de redes estaba en alguna situación particular. Por lo tanto, vamos a dar inicio entonces con la exposición del director del Servicio de Salud Metropolitano Norte, el doctor Guillermo Harding, por ver si lo pronuncio mal. Le ofrezco la palabra, director, y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por estar presente en esta comisión. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias por invitarme, y bueno, quedo a disposición, digamos, de lo que ustedes necesiten consultar, digamos. ¿Ya? Estoy disponible para las consultas. ¿Una exposición sobre lo que se le solicitó, director? Específicamente no se me solicitó, no venía ninguna solicitud de exposición para el caso mío, digamos, ¿ya? No recibí, digamos, una notificación sobre exponer. Creo que eso lo va a realizar el subsecretario, ¿ya? Yo está, digamos, disponible para contestar algunas dudas o consultas respecto, digamos, de las que surgieran de la exposición del subsecretario, ¿ya? O alguna cosa puntual. Ya. A ver, sí, diputado Torrealba. Presidenta, a ver si para poder ordenarlo, yo lo rogaría, dado que tanto el del Servicio de Salud Metropolitana y el ministro nos pidió de que expusieran primero el subsecretario. ¿Por qué no suspendemos hasta que llegue el subsecretario? Perdón, presidente, está el director de presupuesto. ¿Y él trae una exposición? Me imagino que sí, presidenta, porque nosotros le mandamos la misma invitación a todo el mundo. En la cual para que proporcione antecedentes sobre la materia de la comisión. Claro, director, lo que pasa es que esta comisión es una comisión investigadora que tiene por propósito generar una investigación en relación a las residencias sanitarias que se implementaron durante el periodo del COVID-19, o sea, desde que se inició el estado de emergencia. También así la instalación de aquellas instalaciones de salud que se llevaron adelante para complementar los servicios. Y por otro lado, también, y en particular, ¿cierto?, la situación de las decisiones, el financiamiento, el funcionamiento que se llevó a cabo respecto del centro de salud Espacio Riesco o centro de salud Huechuraba. Entonces, lo que le solicitamos en la invitación era que pudieran ustedes entregar todos los antecedentes que tuvieran a disposición en relación a esto, no solamente para venir a responder preguntas. Carol, perdón, ¿sí? Presidenta. No se preocupe, llegó el subsecretario, así que él va a hacer la exposición. Ya está puesta en el computador.
Perfecto, partimos con él entonces. Ya, ya, ministro. Buen día, subsecretario. Gusto de saludarlo. Buenos días, Presidenta. ¿Cómo está? Estoy Bien. tratando de instalar la presentación. ¿Ahí Perfecto. se ve? Sí, se ve bien. Ya. Si la pueden hacer llegar, subsecretario, para poder tenerla como registro de la comisión, sería muy importante. De todas maneras. Muchas gracias. Bueno, agradezco la invitación para poder exponer acerca del Centro Hospitalario Huechuraba, que es una de las estrategias que nosotros tenemos para aumentar el número de camas a propósito de esta pandemia. La información que nosotros teníamos en enero, cuando empezamos a planificar cómo íbamos a enfrentar desde la red asistencial de salud esta pandemia, era bastante poca. Hay que recordar que los primeros días lo único que sabíamos era que habían 20.000 casos. Ahora que ya tengo distancia, me voy a sacar la mascarilla. Que hay que recordar que teníamos solamente 20.000 casos en una ciudad que no conocíamos, que se llamaba Wuhan. Y de esa forma nosotros establecimos que teníamos que aumentar fuertemente nuestra capacidad de camas intensivas. Sabíamos que era un virus que necesitaba de hospitalizaciones en unidades de cuidado intensivo y que esa transformación de camas básicas, de camas medias, a camas de mayor complejidad como intermedia o intensiva, iba a implicar una reducción en las camas medias y básicas. Es por eso que, además de esta complejización, nuestra estrategia consideró la ampliación en más de 4.000 camas de nuestra red integrada COVID-19. Y esto lo hicimos bajo 3 conceptos. Uno, el adelantamiento de los trámites administrativos que ya estaban próximos a inaugurar de 5 hospitales, que es el Hospital de Ovalle, el Hospital de Padre Las Casas, el Hospital de Angol, el Hospital Gustavo Frique y el Hospital Félix Mulles de la región metropolitana. Y con eso ampliar en más de 1.700 las camas disponibles. La segunda estrategia fue la compra de hospitales modulares, son 5 hospitales de 100 camas, y que precisamente la mayor característica de los hospitales modulares era que eran de fácil armado y desarmado y traslado, es decir, tal como lo hemos visto en esta pandemia, este virus se ha movido de ciudad en ciudad y estos hospitales tienen esa facilidad. Es decir, si nosotros hoy día, por ejemplo, el hospital que está ayudando a la región de Valparaíso, vemos que en poco tiempo más disminuyen más los casos, perfectamente lo podemos trasladar a otra ciudad que lo tenga. Y a propósito de la cantidad de habitantes que tiene la región metropolitana, establecimos que en la región metropolitana teníamos que tener un recinto similar a lo que tenía en España y FEMA creo que se llama, de alguna forma para atender y poder trasladar a los pacientes que vayan mejorando de las unidades de cuidado intensivo a un centro de menor complejidad que reemplazaba las camas básicas y medias que estaban siendo convertidas en los hospitales. Hay que recordar que hospitales como el Sotero del Río, que tenían 20 camas intensivas, llegaron a tener más de 100, eso significa que tuvieron que ocupar espacios de otras áreas, la misma Posta Central, que tenía 14 camas, 20 camas, el Hospital San José, que todos lo conocemos, tiene 14 camas, llegó a más de 74 camas, y hay que recordar que en la zona norte de Santiago, que es precisamente donde se ubicó este hospital, estamos con la necesidad de otro hospital de alta complejidad, y es precisamente eso lo que está planificado en el plan de inversiones del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Qué era lo que nosotros necesitábamos? Lo principal, que pudiésemos un lugar donde pudiésemos armar un hospital rápidamente. Teníamos poco tiempo para preparar al país para un número importante de casos, y en ese sentido nosotros buscamos lugares en donde podríamos haberlo instalado de forma gratuita, en terrenos del Estado, por ejemplo, como el Centro Cultural de la Estación Mapocho, el Estadio Nacional y otros recintos que además tenían que cumplir con una serie de requisitos. O sea, no bastaba con tener una cancha de fútbol, por llamarlo de alguna forma, porque el armado de un hospital propiamente tal, como fue lo que ocurrió en el Centro Hospitalario de Huechuraba, iba a implicar
más meses. Y para tener alguna idea, acá nosotros logramos armar un verdadero hospital de un tamaño de alguna forma similar al número de camas que tiene el Hospital de la Florida, el Hospital de Maipú, en 30 días. Y es por eso que necesitamos que hubieran ciertas condiciones que nos permitieran habilitar rápidamente un espacio plano en transformarlo en un hospital propiamente tal. Y en la medida que hicimos esta solicitud a bienes nacionales, no encontramos un lugar que no tuviera costos para el Estado. Además, obviamente, del costo de financiamiento, que eso iba a ocurrir sí o sí, independiente del lugar que se eligiera, y que es el gran costo que implica tener un hospital con este número de camas. La puesta en marcha. Bueno, nosotros iniciamos las funciones el día 7 de mayo. ¿Ya? A contar del día 23 de mayo se modificaron los criterios de ingreso al centro, es decir, también se empezaron a atender a pacientes coronavirus debido a la gran cantidad de pacientes que estábamos atendiendo en los hospitales. Y de esa forma se identificó el nivel de cuidado hacia pacientes de mediana y baja complejidad, para así impactar directamente en descongestionar la red de salud en los meses más intensos de la pandemia. Y es así como ustedes pueden ver ahí en la fotografía, en donde primero se tuvo que hacer una gran compra de camas, y no se compraron cualquier tipo de camas, sino que se compraron las mismas camas que después se ocupan en los hospitales de fierro y cemento, por llamarlo de alguna forma, con el objetivo de que esta inversión que se está haciendo, obviamente, se pueda utilizar después de que pase esta pandemia. La habilitación se fue haciendo por módulos, es decir, en la medida que más camas necesitábamos de los hospitales, más camas se fueron abriendo, y de esa forma, ahí está graficado. Nosotros, a propósito de las indicaciones de infecciones intrahospitalarias, necesitábamos que, a diferencia de lo que había hecho España, en donde había puesto cientos de camas en un espacio abierto, nosotros, por indicación de infecciones intrahospitalarias, subdividimos el espacio en módulos, y cada uno de esos módulos con las medidas de aislamiento, con el objetivo de disminuir la probabilidad de infección intrahospitalaria. Y es así como el día 17 de julio llegamos a tener un máximo de 230 camas en el centro hospitalario Huechuraba. La gestión, bueno, ¿qué implicó esto? ¿Cómo nos ayudó tener 230 camas en todo este proceso que duró 4 meses? Tuvimos más de 700 egresos. Para tener alguna magnitud de lo que implica eso, es como si el Hospital San José, precisamente, lo hubiésemos hospitalizado completamente y hubiese pasado todos los pacientes por el centro hospitalario de Huechuraba. O sea, si no hubiésemos tenido esto, la red de Santiago hubiese colapsado probablemente durante el mes de mayo. Y en ese sentido sirvió muchísimo, no solamente para el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, sino que para todos los servicios de salud que derivaron pacientes. La ocupación de camas más alta fue el día 17 de junio con un 91.3%, que también coincide con la semana o es cercana a los días donde más contagios tuvimos a nivel país. Tuvimos una cantidad casi de 7.000 días camas. Estamos hablando de que si no hubiésemos tenido esto, probablemente no hubiésemos podido reconvertir, complejizar la cantidad de camas que mencioné en el principio de la presentación de los hospitales como Soto del Río, Posta Central, San Juan, La Florida, Barros Luco, etc. Y eso también se dio en todo tipo de pacientes. O sea, hospitalizamos pacientes entre 18 y 94 años de edad, ¿ya? Entonces estamos hablando de que el nivel de enfermería, el nivel de medicina, el nivel de kinesiología que tuvo el centro hospitalario de Huechuraba no tiene nada que envidiarle a la salud que se practica en un hospital de fierro y cemento. Y como decía ahí, no solamente del Servicio de Salud Metropolitano Norte, sino que se recibió de varias comunas de nuestro país. 22 pacientes fueron de Colina, de Santiago 20, 12 de Recoleta, 9 de Independencia, 9 de Maipú. Maipú no es una comuna que esté dentro del Servicio Metropolitano Norte. Gran parte de estos egresos se hicieron a su domicilio, es decir, un 84% de los pacientes egresó hacia su casa, otro porcentaje a otro centro hospitalario, sobre todo
al final, cuando comenzamos a deshabilitar las camas a propósito de la disminución de los contagios en la región metropolitana, y un 4% también se hizo a residencia sanitaria, porque hay que recordar que si una persona sigue presentando síntomas asociados a una enfermedad respiratoria, al cabo de los 14 días, debe permanecer en cuarentena y ser trasladado, en este caso, a residencia sanitaria. Como decía anteriormente, esto no fue exclusivamente del Servicio de Salud Metropolitano Norte, fue administrado por el Servicio de Salud Metropolitano Norte, la plana mayor, es decir, la dirección del hospital, las jefaturas de enfermería, las coordinadoras de enfermería, son del Hospital San José, que tenían la experiencia para poder llevar a cabo una habilitación de un hospital propiamente tal en 30 días, pero el resto del personal se contrató externamente. Y es así como de todos los egresos, de los 700 egresos que tuvimos, 115 provienen del Servicio de Salud Metropolitano Sur, es decir, principalmente de pacientes que habían sido hospitalizados en la Posta Central, en el San Borja, en Maipú, y posteriormente, en medida que iban requiriendo camas de menor complejidad, se iban trasladando al Centro Hospitalario Huechuraba. Y el segundo servicio que lo siguió fue el Servicio de Salud Metropolitano Sur, posteriormente el norte con un 18%, el occidente con un 15%, y así sucesivamente hasta completar el 100% de los egresos. Obviamente cuando uno hace esta experiencia, yo le pedí a la dirección del hospital, del Centro Hospitalario Huechuraba, que pudiese documentar todo lo que se ha hecho. ¿Por qué? Porque tenemos que aprovechar toda esta experiencia que ha ganado la red asistencial de salud y ponerla a disposición en caso de que vuelva a ocurrir una pandemia como la que estamos viviendo. Y cosa que futuros subsecretarios, futuros ministros de salud, futuros directores de servicios, directores de hospitales, tengan algo en que basar las decisiones que han aportado a propósito de esta pandemia. Y de esa forma también algo esencial para nosotros es la experiencia de salud, la dignidad de los pacientes. Nosotros no podíamos trasladar a pacientes desde un hospital a un lugar en donde no tenían los cuidados adecuados, en donde no se le podía entregar la dignidad adecuada a los pacientes, sobre todo en momentos que tanto la necesitan, que es cuando están enfermos, cuando están en un estado de enfermedad. Y también hay que considerar que a propósito de esta pandemia nosotros habíamos limitado la presencia de familiares, las visitas, y es por eso que se hacía aún más necesario que todo el personal de salud que está en este caso trabajando en el Centro Hospitalario Huechuraba pudiese dar una atención tal como la hacen nuestros hospitales de fierro y cemento. Y hicimos encuestas al egreso, y un gran porcentaje, estamos hablando sobre el 90%, de los pacientes que pasaron por el Centro Hospitalario Huechuraba respondió positivamente en cuanto a la atención que recibió. A mí me tocó conversar con pacientes que estaban en sus últimos días antes de egresar, y de verdad, ellos transmitían muchísimo agradecimiento al personal de salud. Transmitían que no sentían ninguna diferencia en cuanto a su hospitalización en un hospital tradicional a la hospitalización y el trato y el cuidado de salud que habían recibido. Mucho también ocurrió, y lo vimos en hospitales tradicionales, en que los pacientes, el personal de salud aplaudía cuando egresaba un paciente, y eso hay muchos videos en redes sociales. Bueno, aquí también ocurrió lo mismo, pero con la única diferencia es que además de los funcionarios, eran los propios pacientes de su módulo los que aplaudían a las personas, a sus vecinos, entre comillas. Y eso obviamente alentaba a los mismos pacientes a una recuperación más rápida, alentaba también a los funcionarios de la salud a seguir realizando ese trabajo que hicieron con tanto esfuerzo durante largas jornadas de trabajo, con turnos de 24 horas, y que permitió obviamente que gran parte de estos pacientes pudiesen llegar rápidamente a su hogar a reunirse nuevamente con su familia. Se hicieron incluso notas de prensa, o sea,
el detalle está en esas notas. Muchos pacientes dieron su testimonio, ¿ya? Dado que el ingreso había que hacerlo con mucho cuidado. Entiendo que usted misma, diputada, también pudo ir al centro hospitalario Huechuraba y ver lo que se estaba realizando ahí. Y ahí cito una frase de uno de nuestros pacientes, o sea, entre comillas: para mí fue grato ir a Espacio Riesgo, me venían a ver a cada momento. Y eso obviamente habla del nivel de cuidado, el nivel de cercanía que se tuvo con cada uno de los pacientes. Otra paciente, en la clínica estaba sola, en una pieza, en Espacio Riesgo, a mi lado tenía una vecina, es lo que yo les comentaba acerca de que se apoyaban entre ellos. Conversábamos, al otro lado había otra más, veía pasar las enfermeras, doctores, me entretenía. Para mí fue más grato, me venían a ver a cada momento. Vuelve a reiterar lo que decía otro paciente anteriormente. Eso lo agradezco enormemente. Por la edad mía, que me atiendan así, lo encuentro excepcional. Se dan cuenta de lo que está ocurriendo. O sea, toda esta pandemia, obviamente ve muchas cosas malas, pero lo que no tenemos que tener duda es que la gente ha vuelto a creer en nuestra salud pública, ha vuelto a creer en nuestros hospitales, en nuestros consultorios, en nuestros trabajadores de la salud. Y eso obviamente también ocurrió en el centro hospitalario Huechuraba, que como mencioné en un principio, fue acogido por parte del Servicio de Salud Metropolitano Norte y su personal provenía del Hospital San José. Todas estas situaciones son las que ayudan a que podamos recuperar la confianza en nuestra salud pública. Otra paciente que fue derivada desde la posta central, comillas, yo creo que influye mucho la atención que a uno le dan. Aquí es una muy buena atención. La atención es un 7 acá. Dan ganas de salir adelante. Eso es lo que yo mencionaba anteriormente. Cuando uno tiene una buena atención, cuando una enfermera, una técnico en enfermería a un paciente le da la mano reemplazando en esta oportunidad a familiares que no podían acercarse, habla del trabajo que se hace en los hospitales. Ese es un video que fue una nota que hizo Televisión Nacional de Chile acerca de los momentos finales del uso del centro hospitalario Huechuraba. De verdad, el trabajo que se hizo ahí fue un trabajo heroico en cuanto a poder montar un hospital en tan poco tiempo, un hospital que pudo haber llegado a recibir a 800 pacientes. Afortunadamente no hubo necesidad, estábamos preparados obviamente para lo peor. Se atendieron una gran cantidad de pacientes, la experiencia que hubo para futuras situaciones que puedan ocurrir, ya sea un terremoto, ya sea una nueva pandemia, está documentando con el objetivo de ponerla a disposición de la ciudadanía y que podamos, voy a poner la mascarilla que estoy a una distancia menor, y obviamente ocupar toda esa experiencia para que las próximas personas que estén sentadas acá en este ministerio o en algún hospital de nuestro país, en algún servicio de salud de nuestro país, tengan una calidad de información con el objetivo de poder atender lo más importante, que es enfocarse en los pacientes, enfocarse en las personas que hay detrás de estas acciones, que lo único que importa es atenderlas. No importa su previsión, no importa de dónde vienen, no importa si es una clínica privada, si es un hospital, lo más importante es que pongamos el foco en los pacientes. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, subsecretario. No sé si el ministro va a querer incorporar algo a esta exposición, ya que realmente el invitado era él y nos gustaría que él también pueda responder algunas de las preguntas. Estamos aquí los dos, Presidenta, podemos responder las preguntas que se vayan originando, yo las voy a ir anotando y las vamos respondiendo, si a usted le parece. Perfecto. Ministro, ¿no quiere incorporar nada más? ¿Está todo dicho? Presidenta, por su intermedio, ¿Sí? a todos los miembros de la comisión investigadora, veo que se han agregado nuevos miembros. No tengo nada más que agregar. Yo quiero destacar el trabajo que se ha hecho, tal como lo ha demostrado el subsecretario de redes asistenciales, pero obviamente que yo apoyo el trabajo de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el trabajo que se hizo en Espacio Riesgo, y por el momento no tengo nada más que agregar. No sé que hay alguna pregunta específica con respecto a mi desempeño. Yo
Recuerden que llevo 2 meses y unos días, 20 días o 15 días de ministro, pero comparto lo que ha hecho la subsecretaría de Redes y el subsecretario Arturo Zúñiga al respecto, y obviamente reconocemos que todavía hay algunas respuestas que ya entregamos a la Contraloría, estamos esperando la contrarrespuesta. Hemos hecho todas, hemos dado respuesta a todas las preguntas de la Contraloría. Me he reunido con el Contralor, justamente entre otros temas, para comenzar este asunto y tratar de clarificar todas las dudas que legítimamente ustedes tienen como comisión investigadora. La Cámara de Diputados le otorga a la Constitución esa potestad, por lo tanto, nosotros estamos aquí para contestar a todas las preguntas y todas las dudas. Gracias, presidente. Ok, muchas gracias, ministro. Yo propongo que primero terminemos la ronda de preguntas al ministro y al subsecretario y también al director del Servicio de Salud Metropolitano, para que abordemos los temas de salud fundamentalmente, y posteriormente le demos la palabra al director de la I3, que está presente también, hasta donde tengo entendido. No sé si todavía se encuentra con nosotros, no lo veo. Así, ahí está, sí. Matías Acevedo, para que podamos cerrar el punto con el ministro, el subsecretario y el director del Servicio de Salud. Le ofrezco la palabra al diputado Pérez, que se llama Daniela Pérez en este momento. Sí. Es que, gracias, presidente, es que ahora me siento mujer hoy día. No, el computador de mi hija. Estoy a 2 computadores porque estoy en la segunda subcomisión de presupuesto. Entonces, a la misma hora... entonces, le prestaron el computador, Está bien. Ahí todavía no me cambio el género. Oiga, bueno, por su intermedio, presidenta, saludar al ministro, al subsecretario y a todos quienes nos acompañan. Y quisiera hacer una consulta al señor subsecretario, porque se ha hablado mucho, y uno de los argumentos que se utilizó para esta comisión investigadora era las irregularidades que habría detectado la Contraloría General de la República en una de las residencias, porque entiendo que son todas las residencias del país, pero tiene copada la mirada de la residencia del espacio riesgo o del complejo hospitalario, porque hace exactamente una hora atrás, en esta reunión de subcomisión de presupuesto, le hice las consultas al señor Contralor en directo, a raíz de todo su plan de fiscalización que él nos mostró y rindió cuenta del gasto presupuestario, y le hice la pregunta derechamente, le dije, bueno, Contralor, quiero que me diga la verdad, yo estoy en la Comisión Especial Investigadora de Residencia Sanitaria y particularmente la que tiene nombre y apellido, que se llama Espacio Riesgo. Entonces le dije, ¿qué pasó ahí? Yo quiero que usted me diga, de acuerdo a la fiscalización que hicieron, qué es lo que pasó. Y él me explicó muy ampliamente, y eso quiero preguntarle al señor subsecretario, si usted es presidenta. Sí, por supuesto. Si efectivamente en el proceso de toma de razón, el contrato que originalmente fue observado por la Contraloría y lo devolvieron, obviamente, porque habrían inconsistencias, fue subsanado. Después explicaré, o el mismo subsecretario explicará cuál fue la razón, pero quiero ver si salió subsanado eso, porque en el fondo eso es lo que me explicó el Contralor General de la República hace una hora atrás. Y quiero dilucidar cualquier duda o mala interpretación que se le quiera hacer, señor subsecretario, a este contrato. Gracias. Gracias, diputado Leopoldo Pérez. Le ofrezco la palabra al diputado Luis Rocaful. Subsecretario, ministro o director de servicio, les sugiero poder tomar nota, porque vamos al menos a entregar 4 palabras en esta primera ronda para hacer las preguntas y ustedes después posteriormente la respuesta. Estamos tomando nota. Diputado Rocaful. Muchas gracias, presidenta. Por supuesto, saludar a cada uno de nuestros invitados de hoy y también, por supuesto, a los diputados y diputadas. El tema, respecto a la exposición de los subsecretarios, me parece importante destacar lo que siempre han hecho los profesionales y funcionarios, los trabajadores de la salud, es prodigarse por dar una buena atención, y eso hay que destacarlo, siempre se ha hecho, y así que me parece que es importante que lo importante y destacable en toda esta pandemia ha sido la entrega que ha tenido el personal, de eso no nos cabe duda. Sin embargo, esta comisión tiene por objetivo investigar el buen uso de los recursos respecto al arriendo de este espacio, y el presidente de la República dijo
cuando se le consultó por el costo del arriendo, dijo, es menor a lo que cuesta al país un parlamentario al mes. Esa fue la respuesta que dio. Está en todos los medios de comunicación que ustedes pueden ver, y eso fue lo que dijo. Pero la verdad las cosas es que estos 15.000 metros cuadrados costaron un poquito más de 86 millones de pesos. Entonces yo quisiera saber si el presidente está interiorizado realmente de lo que se gastó en este espacio. Esa es mi pregunta, presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputado Rocafull. Ofrezco la palabra, no sé si hay algún otro parlamentario o parlamentaria que quisiera tomar. Diputado Orsini, tiene la palabra. Gracias, presidenta. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Quería preguntarle, presidenta, por su intermedio, tanto al ministro como quien nos acompaña de la DIPRES, sobre lo siguiente. El día 7 de mayo, el espacio riesgo, al cual este ministerio ha llamado Centro Hospitalario Huechuraba, comenzó a operar con 280 camas distribuidas en 2 módulos, según la información que el propio ministerio nos ha entregado. Sin embargo, según el contrato que pudimos revisar, el lugar estaba arrendado desde el 1 de abril. Entonces, por su intermedio, presidenta, quisiera preguntar, ¿en qué se utilizó desde el 1 de abril hasta el 7 de mayo? ¿Contaba con equipamiento personal, camas y otros implementos para funcionar desde el 1 de abril hasta el 7 de mayo? ¿Y cuánto se pagó por más de un mes de desuso de ese espacio, presidenta? Muchas gracias. Ok, muchas gracias, diputado Orsini. Ofrezco la palabra, no sé si hay algún otro parlamentario o parlamentaria que quiera tomar la palabra. Si no, la voy a tomar yo para sumar un par de preguntas más que me parecen importantes a las que ya los diputados Rocafull y Orsini han planteado. En relación a lo que se planteó particularmente en relación al dictamen, me gustaría, ministro, que pudiera referirse al dictamen de la Contraloría, el 17.562, en la cual se representó el contrato que se celebró vía trato directo al Servicio de Salud Metropolitano Norte con el Centro de Convenciones de Santiago por el espacio riesgo, entre otros motivos, y según lo que señala la Contraloría, por existir duplicación de pagos por prestaciones ya contenidas en el servicio general. O sea, es decir, se contrata un servicio y por sobre ese servicio se paga adicionalmente sin motivo por las mismas prestaciones del servicio básico, como si fueran distintas. Acá no solo hubo un rechazo, como decía el diputado Leopoldo Pérez, cierto, de temas administrativos en relación a la mirada de la Contraloría, sino que además se detectó un doble pago por las prestaciones. Creo que es muy importante decir que no se aportan antecedentes tampoco que justifiquen dichos precios, no se garantiza la entrega oportuna de las prestaciones, ya que no les otorga un plazo mínimo para que éstas se entreguen, incluso no se establecen multas y amonestaciones que sirvan para que el arrendador cumpla, y además contiene una cláusula de renovación automática sin motivo fundado, lo que es contrario a la ley según lo que señala el reglamento de los contratos administrativos. La pregunta concreta, ministro, es por qué todas estas faltas en el procedimiento que se llevó adelante. ¿Cuál es el interés de desembolsar esa cantidad de dinero en un contrato que solo funciona en favor de los dueños del espacio riesgo y no de la salud de las personas o del interés físico? Y por último, ¿se resolvieron adecuadamente estos problemas? Quiero decir además que el 25 de marzo del 2020, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, luego de que después de muchos días sin querer transparentar las cifras sobre el arriendo de este local llamado espacio riesgo, señaló a la prensa que el arriendo mensual era de 0,2 UF por metro cuadrado ocupado. Eso en un principio. Entonces, haciendo los cálculos, se daba cuenta de que el costo total era un poco más de 17 millones de pesos mensuales. Para ser más exacta, 17.145.000. Y se utilizaban los 3.000 metros cuadrados que aseguró el ministro. Entonces, la pregunta, secretario, a ambos, ¿por qué con posterioridad nos enteramos de que el contrato
cifraba en 27.000 metros cuadrados y que el espacio de disposición, o sea, del espacio que estaba a disposición del Ministerio de Salud, y cuál es el contrato que realmente se pagó, cuánto fue lo verdaderamente utilizado. Yo quiero recordar que cuando hicimos la visita, que efectivamente hace referencia el subsecretario, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar en esa oportunidad con la persona que estaba administrando el espacio riesgo y nos comentó que no solo estaba a disposición el módulo, en este caso, que estaban utilizando con la totalidad de las camas a las que aquí se hace referencia, donde entiendo llegaron a 230 camas en total, sino que también habían otros módulos que estaban en la parte de al frente del módulo que estaba habilitado, que era la primera parte del espacio riesgo, y que estas camas podían llegar a ser habilitadas, pero que era algo que no se sabía. Y por otro lado, también se nos informó, y esta es una pregunta que va para el director del Servicio de Salud, que se había hecho un pago complementario, que por un lado el Servicio de Salud Metropolitano Norte había pagado a la propia empresa dueña del espacio riesgo la implementación del espacio, y por otro lado el subsecretario o la subsecretaría de redes había pagado el arriendo. Entonces, yo quiero saber cuál es el total del pago que se hizo por la implementación de estas dos, considerando tanto la implementación del espacio como el arriendo del lugar. Eso por el momento, subsecretario y director del servicio, ministro. No sé a quién le ofrezco la palabra para poder responder las preguntas. Buenas. Bueno, tengo anotadas las preguntas del diputado Pérez, de la diputada Orsini, del diputado Rocaful, y de la diputada Cariola, que como presidenta de la comisión. Para tener alguna idea de lo que estamos hablando, quiero graficarlo de la siguiente forma. Cuando nosotros definimos bajo resolución que el precio máximo a pagar por el Ministerio de Salud o las instituciones que lo componen de 0,2 UF, ese valor se obtiene de un valor de mercado que es el valor de arriendo de una bodega, ¿ya? Y ese valor, obviamente, es el que uno paga por tener un espacio sin nada, ya un espacio que cumple con ciertas características, pero que no tiene nada habilitado, ¿ya? Por lo tanto, hay que separarlo de los contratos que transforman una bodega en un hospital, ¿ya? Este contrato de 0,2 UF por metro cuadrado al cual se refirió usted, diputada Cariola, y también se refirió el diputado Pérez, es el contrato de arriendo por bodega, ¿ya? Y ese arriendo es el que se paga por edificio, es decir, si yo no ocupo los 3 edificios por lo cual se ofrecía, no se pagan los 3 edificios. Y es por eso que se fue pagando de acuerdo a la habilitación de camas que estaba ahí en la presentación, ¿ya? Este contrato no ha sido observado por la Contraloría, ¿ya? Para dejarlo separado. Este es un contrato de arriendo que firma la Subsecretaría de Redes con el Centro Hospitalario de Huechuraba y que se hace cargo del pago de arriendo de estos metros cuadrados, que insisto, es un valor que es el que uno paga cuando arrienda bodegas para poder almacenar las cosas de la oficina, las cosas de la casa, es decir, una bodega, ¿ya? Y en ese sentido, insisto, este contrato no fue observado por Contraloría, no tiene por qué pasar por toma razón, pero no ha sido cuestionado. Y lo único que tenemos que acreditar ahí es que los metros cuadrados que se ocupen son los que se están pagando. Es decir, si se ocupó uno de los 3 edificios, se paga por uno. Si se ocuparon 2 de los 3, se pagan por los 2. Y si se ocuparon los 3 de los 3, se paga por los 3, o los metros cuadrados que componen esos 3 edificios. Y eso es lo que ha ido ocurriendo. Por lo tanto, respondiendo también a la pregunta del diputado Rocaful, el pago se hace en base a los metros cuadrados que componen cada uno de estos edificios, ¿ya? Y en ese sentido se ocuparon finalmente 2 edificios, uno de 10.000 y otro de 5.000.
que es donde se instalan, obviamente, este gran número de camas que primero se tienen que acumular, se tienen que guardar y después se tiene que diseñar un espacio. O sea, cuando la diputada Orsini consulta acerca de qué se hizo entre el 1 de abril y el 7 de mayo, es transformar una bodega en un hospital. ¿Ya? Nosotros, cuando hacemos, por ejemplo, una puesta en marcha, un hospital que se cambia de un hospital a otro, es decir, algo supuestamente más fácil, ¿por qué? Porque es el mismo equipo humano el que se traslada, eso se puede llegar a demorar en un consultorio 2, 3 meses, en un hospital 6 meses. Acá se hizo en 30 días. Y eso es lo que también requirió de la infraestructura, o sea, transformar una bodega, insisto, un galpón, que es precisamente lo que había, en un hospital, con todas las condiciones de seguridad que requiere un hospital, que se contrata, que se divide por módulo, para poder disminuir la probabilidad de infecciones intrahospitalarias, es lo que nos tomó ese mes, ¿ya? Y de esa forma, obviamente, transformar, insisto, un galpón en un hospital propiamente tal. En relación a lo que hace los otros contratos, ya insisto, hablo de otros, porque son varios, o sea, para transformar para arrendar una bodega es un solo contrato, pero por ejemplo, para todo el servicio de alimentación, para la contratación del personal, para la seguridad, para comprar obviamente todos los medicamentos, insumos que requiere un hospital, para la habilitación de los módulos, o sea, cada módulo tiene que tener unas separaciones, un enchufe donde poner el monitor, un sistema de calefacción que tiene que ser propio de lo que requiere un hospital, todos los flujos, sobre todo ahora con coronavirus, en donde estaban muy bien determinados. Había un flujo de entrada, un flujo limpio, un flujo sucio, un flujo de salida, tenían que haber también duchas, ¿ya? Una bodega no contenía esas duchas y se tuvo que habilitar tanto para los funcionarios como para los pacientes. Todo eso obviamente requirió una serie de otros contratos que fueron celebrados por el Servicio de Salud Metropolitano Norte. Y ahí es donde se hace esta observación de parte de la Contraloría que usted, Presidenta, menciona, en donde dice, sabe, este contrato se parece o contiene cosas que contiene el contrato de arriendo. Y eso es el trabajo que el Servicio de Salud Metropolitano Norte, en conjunto con la Contraloría Metropolitana, están subsanando en la medida que se le está entregando mayor información. Y esa información radica en que, por ejemplo, si bien el edificio contaba con un enchufe, contaba con electricidad, con una toma de electricidad para poder montar un hospital, detrás de cada cama hay un enchufe que tuvo que ser instalado, ¿ya? Detrás de cada baño hay, obviamente, una cañería que tuvo que ser instalada. Y esas son las cosas que se están explicando en la Contraloría Metropolitana y que van a permitir que ese contrato se mejore, se le tengan que hacer los cambios que hayan que hacerle, con el objetivo de que tome razón. Quiero aclarar que en base a eso no se ha pagado ningún peso hasta que la Contraloría tome razón de ese contrato. O sea, el contrato se está arreglando posterior al uso del espacio. En la medida que el espacio, pero para definirlo bien, el primer contrato es por el espacio, y ese contrato está firmado, la Contraloría solicitó información, se le aclaró que, por ejemplo, se le paga por edificio arrendado y no por el metro cuadrado, porque obviamente si hay un pasillo y hay una cama al lado, se paga tanto por el pasillo como por la cama, no solamente por donde está ocupado por la cama. Y ese contrato es uno, ¿ya? Es el que firma la subsidiaria. ¿Y cuánto costó ese contrato? Perdón. Ese es el que cuesta 0,2 UF por metro cuadrado, que es el valor del arriendo de una bodega. ¿Y el total? Y ese es el valor que se estaba pagando, o sea, se paga, si se ocuparon 10.000 metros cuadrados, se pagan 2.000 UF, si se ocupan 5.000 metros cuadrados, se pagan 1.000 UF, si se ocupan ambos edificios, metros cuadrados se ocuparon? son 3.000
UFs y que es el valor máximo que se pagó. ¿Ya? Sí, subsecretario, pero lo que le estamos preguntando es cuántos metros cuadrados se ocuparon y por tanto cuánto se pagó por el arriendo. 15.000 metros cuadrados, eso es lo que dije. O sea, se ocuparon 2 edificios de los 3 que habían. El tercero creo que era de 12.000 metros cuadrados. Y ese, afortunadamente, no fue necesario ocuparlo. Por lo tanto, no se pagó por ese tercer edificio, a pesar de que nadie más lo utilizó, porque no estaban dadas las condiciones para permitir un uso de un hospital y al lado de otra situación, y además que estaba dentro del arriendo en caso de ocuparlo, poder disponerlo inmediatamente. Ok. Diputado Leopoldo Pérez, sobre el punto. Sí, sobre el punto, Presidenta. Gracias por su intermedio al señor subsecretario. Lo que el señor subsecretario explicó respecto a ir salvando, digamos, las observaciones que hicieron en el contrato por parte del Servicio de Salud Norte, es efectivo, es lo que el señor Contralor nos explicó latamente, insisto, en la sesión de la mañana de la segunda subcomisión de presupuesto, que fue muy debatido el tema, porque al final el señor Contralor estableció y nos dijo que la interpretación de la Contraloría era justamente que se estaría pagando, y esa es la duda que yo le volví a reiterar al señor Contralor, 2 veces por el mismo servicio. Y es lo que acaba de decir el señor subsecretario, tiene toda la razón. Y es eso lo que el propio Contralor dijo que estaban resolviendo la metropolitana de la Contraloría General, porque no era eso, era una interpretación errónea por parte de los fiscalizadores. Para la tranquilidad de toda esta comisión y también de la ciudadanía, no se ha pagado, en primer lugar, tal como dijo el subsecretario, y en segundo lugar, la propia Contraloría ya tiene claridad respecto a poder tomar la razón de este contrato por la instalación de esta residencia o centro hospitalario. Eso, Presidenta, gracias. Gracias, diputado. Vamos a invitar de todas maneras al Contralor. Yo creo que es importante que él pueda de manera directa entregar esta información. Yo quisiera, a propósito de todas las preguntas que se hicieron, faltan algunas por responder, particularmente la del costo de implementación, que entiendo que fue distinta al costo, y lo vuelvo a repetir, a nosotros se nos planteó de que cuando hicimos la visita inspectiva junto con el diputado Boris Barrera y los dirigentes del gremio del Clínico San José, del Hospital San José, se nos planteó de que la implementación, una cosa es el arriendo, ¿cierto? El costo del arriendo, que ya lo ha aclarado el subsecretario, el costo también de implementación. Una vez implementado como hospital, además, las condiciones fueron las mismas, porque yo entiendo lo del arriendo como bodega en un espacio que está vacío, que es utilizado como un centro de eventos, versus lo posterior que tiene que ver con la implementación. ¿Eso cambió el precio del arriendo? ¿Y cuánto fue el costo de lo que pagó el Servicio de Salud Metropolitano Norte? Y si esos recursos, quiero preguntarle al director del servicio, si esos recursos salieron de los recursos disponibles del Servicio de Salud Metropolitano Norte o fueron recursos adicionales que fueron inyectados y bajo qué determinación. Y por último, también quiero preguntarle y aprovechar esto, yo lo pregunté la semana pasada, ya que no habían venido, pero lo oficiamos, sin embargo, de todas maneras nos gustaría poder solicitárselo al director del servicio, cómo se llevó adelante la contratación de la empresa que entregó los servicios sanitarios. Sabemos que eso se dio a través de una contratación directa y queremos saber cuál es la razón por la cual se hizo una contratación directa y no un proceso de licitación en relación a la empresa. ¿Cuál es la empresa? Y quisiéramos solicitarles que por favor nos hagan llegar los contratos de todos esos procedimientos. Bueno, diputada, por su intermedio, en relación a lo último, porque esto no solamente aplica para este tipo de estrategia, nosotros, para tenerlo claro, en levantar una licitación podemos, en el diseño de bases, demorarnos al menos 30 días. En subir la licitación al portal para que esté disponible para los distintos oferentes, nos podemos demorar otros 30 días. Y en adjudicar una nueva licitación y firmar el contrato, nos podemos demorar otros 30 días, que eso es más o menos un proceso normal de licitación.
A propósito de estos 90 días, obviamente tenemos que tenerlo claro, no existía un tiempo para poder hacer una licitación como ocurre normalmente en situaciones normales. ¿Por qué? Porque necesitábamos tener cuanto antes habilitado el mayor número de camas, el mayor número de ventiladores, el mayor número de laboratorios en nuestro país. No podíamos posponer el derecho a la salud de la ciudadanía por la alternativa de llevar a cabo una licitación. Y no es que estemos incumpliendo la normativa de las compras públicas, porque precisamente para eso es la alerta sanitaria que se emitió los primeros días de febrero, en donde faculta al Ministerio de Salud y a las instituciones que lo componen para poder realizar trato directo siempre y cuando estos sean gastos correspondientes a esta pandemia. Hay que tener en consideración, y lo ha dicho en dictámenes, lo puedo enviar también a la comisión investigadora, dictámenes de la propia Contraloría, que tiene que verse también la salud de la población, cuál es el riesgo de haber realizado una licitación y habernos arriesgado a que a lo mejor el virus hubiese tardado y a lo mejor hubiésemos alcanzado. Pero finalmente lo que sucedió es que ya el 3 de marzo teníamos el primer caso en nuestro país y obviamente haber tomado la decisión de haber realizado un trato directo, obviamente teniendo en consideración todos los requerimientos para hacer un trato directo, haber consultado bienes nacionales, haber obviamente negociado un precio de acuerdo a mercado, habiendo publicado una resolución en una resolución ministerial que fijaba el precio del arriendo en 0,2 UF, fueron elementos que iban en el objetivo de la Contraloría, es decir, en el uso eficiente de los recursos públicos. Por lo tanto, el trato directo, si bien no es la opción de preferencia de este ministerio, sí, a propósito de una situación excepcional como es la peor pandemia de los últimos años, fue la decisión no solamente para este contrato, sino que para una serie de otras compras que se realizaron para preparar a nuestra red asistencial. Contestar con respecto ¿sí? a la pregunta que me hizo la diputada. Con respecto a la pregunta, diputada Cariola, que usted me hizo en relación a la resolución 17.572, la verdad es que ahí lo que se anota como un error es señalar que el contrato aparece suscrito el 1 de abril, creo que la diputada Maite Orsini dijo lo mismo, y que finalmente recién fue el acto aprobatorio dictado el 17 de junio de igual año. La Contraloría en ese sentido, obviamente, dice que se deben arbitrar las medidas necesarias para evitar tardanzas, como la descrita, de modo que sus actuaciones se ajusten a lo ordenado. Esa es la conclusión, ¿no? No hay ahí un castigo o una amonestación clara, pero sí, obviamente, hay que reconocer que hubo un retraso en el acto aprobatorio, y eso ya se corrigió. Pero realmente hubo un retraso y parte de su secretario lo explicó, porque uno firma un contrato, tiene que habilitar, y una bodega no se transforma en hospital en un día ni en 2 días. Hay que recordar que el hospital que construyó China en Wuhan justamente se demoraron 30 días, era mucho más grande la obra, pero aquí también aproximadamente se demoraron 30 días en habilitar el espacio, la bodega, como se llama, en un verdadero hospital. Ese es lo que representa la Contraloría en esa resolución, diputada. Don Guillermo. Mire, respecto del tema de la contratación del recurso humano, agregar a lo que ya afirmó el subsecretario, es que a pesar de que no se pudo hacer una licitación porque el tiempo no lo permitía y la urgencia no lo permitía, se subió al portal una consulta al portal de Chile Compras, que son 5 días hábiles por este servicio de recursos humanos, para tener más antecedentes, de manera que no fue que no se haya ni siquiera, digamos, contrato directo así a mano, sino que adicionalmente se subió a esta consulta y solamente se presentaron 2 empresas, de la cual fue elegida AG Medical, que presentaba los mejores valores y el mejor servicio. O sea, también para pos de la transparencia,
se hizo una consulta pública al portal de Chile Compra donde pueden cotizar todas las empresas que prestan este tipo de servicios. Eso es una de las alternativas para digamos, validar el precio, a pesar de que estábamos autorizados para hacer trato directo. Quisimos hacerlo lo más transparente posible. Eso en términos de los recursos humanos. Después, en términos de responsabilidad del personal contratado, queremos agregar que todo el personal supervisor y todo el personal directivo que trabajaba en el espacio riesgo y que tenía a cargo el personal de esta empresa, sí tenía responsabilidad administrativa. Por lo tanto, cubrimos ese riesgo, ¿no es cierto?, con los directivos tanto de la IGERA, tanto del Hospital San José, como también del Servicio de Salud Metropolitano Central, de cuidar ese aspecto en el cuidado de los pacientes. No tuvimos, creo, un solo caso de infectado por COVID de todo el personal que trabajó en el espacio riesgo durante todo este tiempo. Eso habla muy bien de todas las normas sanitarias que se mantuvieron y lo estricto que se fue en cuidar que no sucedieran este tipo de eventos adicionalmente. Y por último, esta empresa, si bien es cierto, el personal que proveyó podía haber tenido alguna contingencia, estaba cubierto, ¿no es cierto?, si no tiene responsabilidad administrativa, sí tiene responsabilidad penal, y también estaba cubierto por los correspondientes boletas de garantía por el servicio prestado. De manera que por todos los ámbitos pudimos soslayar y cubrir los riesgos que se podían dar en esta situación. Además, de más está decir que este tipo de contrataciones normalmente se hace en los planes de invierno, en varios, y los hospitales normalmente hacen estas contrataciones de personal externo cuando tienen falencias de recursos humanos debido a la gran cantidad de personal que estuvo en cuarentena, infectado por COVID, etcétera. De manera que en ese sentido es algo que no sea habitual. Eso en respecto al recurso humano. Respecto de la contratación de servicios para la implementación, director. Bueno, en ese aspecto aún está, bueno, recibimos las observaciones de la Contraloría General de la República de interpretaciones de posibles duplicaciones de prestaciones que se habrían dado en relación al contrato de arriendo. A la fecha, nosotros estamos enviando a Contraloría, ingresando nuevamente la respuesta, nos juntamos con el Contralor, estuvimos revisando las observaciones y nos dio, digamos, la guía de cómo subsanarlas, por una parte, aclararlas más bien, y subsanarlas que tenían alguna interpretación no muy clara, y estamos por ingresar nuevamente el contrato para subsanarlas. Quiero, en todo caso, reafirmar que a la fecha no se ha pagado absolutamente nada, mientras no se ha tomado razón por la Contraloría. Lo único que se ha pagado y que está incluido en el contrato de arriendo son los servicios básicos de luz, agua y gas, digamos, respecto del uso de las instalaciones espacio riesgo. Por lo tanto, a la fecha, y mientras no esté tomado de razón por Contraloría, nosotros no vamos a pagar ningún estado de pago, digamos, en relación a este contrato. Director, ¿y cuál es el costo del contrato que se estaría pagando en relación a la implementación del espacio, de las bodegas a las que se hace referencia? Yo le puedo mandar, igualmente se lo voy a comentar, pero le puedo mandar toda la información. El presupuesto y que se ajustó al presupuesto digamos que se nos otorgó desde el punto de vista del Ministerio y autorizado por la DIPRES, para el caso de la habilitación fueron 1.350 millones masivas, ¿ya? Y respecto de los gastos en servicios, aproximadamente fueron alrededor de 3.200 millones en los 4 meses, ¿ya? ¿Cuánto? 3.200, ¿ya? Nosotros teníamos un presupuesto autorizado de 14.000 millones, de los cuales no creo que vamos a estar por debajo de la mitad. O sea, nuestra principal también obligación como funcionarios públicos
y responsabilidad que tenemos es cuidar los recursos del Estado, por lo tanto, todos los gastos que hemos hecho, lo hemos hecho en función de velar por la eficiencia y por el menor gasto posible, de manera a no incurrir en gastos que podrían haber sido mayores. Y por eso fuimos implementando adicionalmente las instalaciones en forma progresiva. No nos pusimos a gastar y instalar camas que después no se iban a ocupar. De manera que fuimos progresivamente viendo cómo venía la demanda de pacientes, habilitando camas, y en base a eso íbamos avanzando en el gasto. Pero en ningún caso podíamos haber armado las 800 camas, lo detuvimos y fuimos viendo paso a paso cómo se iba desarrollando la pandemia, teniendo todo preparado para entrar en el momento que fuera necesario esta ampliación. De manera que fuimos muy cuidadosos por todos los recursos que se nos asignaron en el presupuesto. Sí, muchas gracias, director. La diputada Maite Orsini estaba pidiendo la palabra sobre el punto. No, presidenta, no era sobre el punto, eran nuevas preguntas. Si quiere, me da la palabra después que termine el punto, como usted prefiera. Le ofrezco la palabra, diputada. Ya. Gracias, presidenta. Son preguntas que vienen más bien desde el origen. Y yo quisiera preguntar por su intermedio, presidenta, ¿de dónde surge la necesidad de contratar una residencia sanitaria? ¿Quién fue la persona que solicitó o cuál fue la institución que solicitó una residencia sanitaria? Y en el caso de que la respuesta fuese afirmativa, quisiera preguntar si es que hay alguna forma de acreditar dicho requerimiento, y si esa respuesta volviese a ser afirmativa, preguntar si nos pueden enviar esa información a esta comisión. Luego, también me pregunto por qué se tomó la decisión de hacer este centro hospitalario en esta zona geográfica en particular. ¿Por qué no se tomó la misma decisión en otras zonas de Santiago, como la zona sur, por ejemplo? Ya contestaron que la contratación había sido a través de un trato directo, pero aunque esta contratación fuese por trato directo, ¿existen mecanismos o acciones de cotización de otros lugares que puedan acreditarse? ¿Cotizaron otros espacios y se puede acreditar esa cotización? Eso, presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Orsini. Diputado Leopoldo Pérez tiene la palabra. Gracias, presidenta. Mire, frente a esta discusión que estamos teniendo en este minuto respecto a la necesidad o no necesidad de contratar un recinto como el espacio Resco por las magnitudes de superficie, etcétera, yo quisiera remontarme un poquitito más hacia atrás. Y esto con el ánimo de poder dar información también a la comisión investigadora como antecedente, porque después de la guerra son todos generales, dicen. Y yo creo que habría que recordar, los que ya tenemos más de un periodo en la Cámara de Diputados, que en la administración pasada, muchos parlamentarios que hoy día no están en el Congreso, otros que están, fueron a pedirle, y lo digo con conocimiento de causa porque uno de los afectados fue mi distrito, de eliminar todo tipo de construcción de establecimientos de salud de carácter concesionado. Y digo, mi distrito fue uno de los más afectados. Y me imagino que en el resto de Chile también. Entonces, yo creo que el crecimiento de los espacios de la salud pública, de los hospitales, etcétera, se fue demorando, trabando por cambio de los sistemas de concesión a financiamiento directo vía presupuesto sectorial por parte del Ministerio de Salud. Y eso obviamente demora, cambia las condiciones, etcétera. Entonces, se tenía que actuar rápido. Ahora, obviamente que hay que transparentar la información, yo creo que nadie puede estar en desacuerdo, pero empezar a cuestionar aquí que por qué el espacio Riesgo en otro lugar, por qué no se cotizó este otro lugar, entiendo que eso ya está suficientemente explicado, entonces tratar de buscarle la quinta pata al gato, y nadie se ha preguntado por los otros no sé cuántos miles de residencias que hay en el país y nadie le ha reclamado a nadie. Entonces, yo no sé por qué específicamente el espacio Riesgo les genera tanta duda y consulta. Eso me gustaría saber, presidenta. Gracias. Presidenta. Sí, un minuto. Voy a darle la palabra al tiro diputado Gaona. Estaba primero el diputado Torrealba.
Y quisiera, a propósito, hacer una moción de orden. Estamos a 20 minutos del término de la comisión. Sin lugar a dudas, quedan varias preguntas pendientes, varias que no han sido respondidas totalmente por parte de nuestros invitados. Está el director de la DIPRES, quien probablemente no vamos a alcanzar a poder tener su exposición. Yo sugeriría, ya que en principio la invitación había sido solo para el ministro, pero el ministro decide venir con el subsecretario, lo cual a mí me parece bastante bien y se lo agradezco porque ha permitido complementar de mejor manera la información, pero evidentemente eso también ha ampliado los tiempos de la sesión. Entonces yo le solicitaría a don Matías para que lo pudiéramos liberar, creo yo, esta sesión. Si él pudiese estar presente en otra sesión, la concordamos con él prontamente, digamos, si pudiese ser la próxima o la subsiguiente, para que pudiéramos liberarlo, ya que hemos concordado fundamentalmente hoy día las preguntas al ministro y al director, o sea, al subsecretario y al director del Servicio de Salud. ¿Les parece a la comisión? Perfecto. Entonces lo liberamos, don Matías, y le pedimos disculpas por no haber tenido la posibilidad de escucharlo. De todas maneras nos interesa mucho, así que lo vamos a volver a invitar para la próxima sesión o la subsiguiente. Ahí con la Secretaría vamos a coordinar con usted la fecha que más la acomode. ¿Ya? Muchas gracias y saludo a todos los miembros de la comisión. Muchas gracias, director. Bueno, vamos continuando con las preguntas. El diputado Sebastián Torrealba. Además quiero plantearles que ahora hagamos la última ronda de preguntas para que después nuestros expositores hagan las últimas respuestas y podamos cerrar. Así que le ofrezco la palabra al diputado Torrealba, posteriormente al diputado Gaona y luego a nuestros expositores. Diputado Torrealba. Gracias, presidenta. Bueno, primero que nada, felicitar no solamente al ministro, sino también al subsecretario y a todos los funcionarios de salud con respecto a la gestión que han tenido la pandemia, que probablemente para todos ha sido un aprendizaje, para todos fue algo complejo, esto no solamente en Chile, sino que también en todo el mundo. Pero yo los quiero felicitar porque aquí hubo una planificación. El ministro Mañalich, que no goza de la popularidad por parte de la izquierda de nuestro país, pero el ministro Mañalich planificó. Y planificó en enero, cuando veíamos que esta ciudad que no conocíamos, Wuhan, empezaba un poco a colapsar con respecto a este virus. ¿Y qué es lo que se planificó? Se planificó que tuviéramos laboratorios para hacer PCR, se planificó de que había que aumentar la infraestructura del sistema de salud, se planificó las campañas con respecto a cómo la ciudadanía tenía que adaptarse a este virus. Y la verdad es que todavía estamos en esta pandemia, no hemos salido de ella, pero hasta el momento, a mi parecer, hemos salido bien parados. Lamentablemente hemos tenido que sufrir muchísimas muertes, pero hemos salido bien parados. Yo vi algunos informes del mes de mayo de que íbamos a llegar no sé cuántos miles de muertos, y eso, gracias a Dios, no se ha cumplido. Pero aquí lo importante es destacar que el trabajo que se ha hecho. Estuve conversando la semana pasada con un doctor especialista en términos de estos virus, de esta epidemia, y me decía, mira, si el gobierno no hubiera hecho nada, es decir, no hubiera planificado desde enero en adelante, el sistema de salud hubiera fracasado, o hubiera colapsado, perdón, es la palabra, por ahí por el 4 de abril. Y eso significa que si hubiera colapsado por el 4 de abril, significa que tenemos 4 de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, ¿ya? De un servicio, de un sistema de salud que no ha colapsado, por lo tanto no ha tenido el dilema de la última cama. Y por lo tanto, eso significa que se han salvado muchas vidas. Ojalá la historia algún día nos dé esa información de cuántas vidas se salvaron gracias a la planificación que se hizo. Y dentro de esa planificación estaba específicamente este hospital, del espacio riesgo, que puede tener errores administrativos, de que podemos encontrarlos de todas maneras, como se encuentra en cualquier decisión del Estado, que por lo demás, errores administrativos han habido muchos para atrás. Pero yo quiero destacar la labor del Ministerio de Salud, del ministro Mañalich, del exministro Mañalich, del actual ministro París, del subsecretario Zúñiga, de la subsecretaria Daza, que de verdad han planificado de buena forma esto. Y la pregunta
para ser más concreto, Presidenta, es bueno, ¿qué aprendizaje hemos sacado de esta pandemia con respecto al rol del Estado en el sistema de salud? Que probablemente después de esta pandemia el sistema de salud va a ser distinto al que tenemos hoy día. El Estado tenía un rol preponderante y por lo tanto eso nos genera probablemente aprendizajes positivos. Yo valoro de verdad que haya estado el ministro y el subsecretario acá, sabiendo de la pega que tienen y de la emergencia que estamos viviendo. Pero quisiera hacer esa pregunta, porque creo que de toda crisis se pueden sacar muchas lecciones, y ojalá esta comisión investigadora, más que tratar de buscar una oportunidad política de criticar y destruir al gobierno, sea una comisión investigadora que además saque conclusiones positivas para adelante. Yo creo que una de las conclusiones positivas que se puede sacar para adelante es que el Estado tiene que tener un rol más preponderante en la salud. Así que esa es la pregunta, ministro, de fondo, ¿qué lecciones positivas hemos sacado con respecto al rol del Estado en la salud durante esta pandemia? Muchas gracias, diputado Torrealba. Algo tenemos en común, que el Estado tiene que asumir un rol más preponderante en el derecho a la salud. No sé si había otra palabra solicitada. Diputado Gaona. Sí, Presidenta. Diputado Gaona, perdón, le ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, primero que todo, agradecer las posiciones del subsecretario, el ministro de Salud y también del director del Servicio Metropolitano Norte. Y felicitar, la verdad, las cosas que en la región de Coquimbo hemos sido testigos de cómo efectivamente una planificación adecuada ha sido la razón de por qué los hospitales y la red de salud de la región de Coquimbo no ha colapsado. Estamos en cuarentena hoy día, estamos ocupando UCI y todo ello, y se ha manejado bastante bien, con un hospital de emergencia instalado en Ovalle, otro hospital modular instalado en La Serena, y la verdad es que con un refuerzo de recursos humanos impresionante, más de 1.800 personas se han contratado para poder resolver esto, y todo esto se hace con planificación, desde enero, como lo decía el diputado Torrealba, gracias al ministro Mañalich, y ahora reforzado muy eficientemente por el ministro París y por supuesto con el trabajo del subsecretario, así que felicitar ese trabajo. Pero también quiero recordar de que muchos parlamentarios se opusieron a la construcción de hospitales por concesiones, por razones ideológicas, especialmente de la izquierda. Y evidentemente yo quisiera preguntarle al subsecretario si esos hospitales hubieran estado construidos, ¿habría sido necesario tener el espacio riesgo y todas estas cosas que se han tenido que hacer producto de que por razones ideológicas la izquierda en este país evitó la construcción de hospitales al comienzo del mandato de la presidenta Bachelet? Eso quisiera yo que me pudiera chequear si efectivamente la crisis que hemos tenido es tan grande que incluso con esa construcción de hospitales que hubiéramos tenido, que son como 4 en la región metropolitana, no habría sido posible enfrentarla. Y en el sentido, si esos hospitales estuvieran instalados hoy día y funcionando, quizás ni siquiera hubiéramos necesitado espacio riesgo ni ninguno hemos pasado todos estos problemas que hemos pasado. Yo quisiera saber si efectivamente esa dotación de cantidad de camas que teníamos planificada hace 6 años atrás o 7 años atrás y que no se pudieron construir por razones ideológicas, hoy día habrían sido la solución para enfrentar la crisis del coronavirus. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Bueno, yo para ir cerrando, primero darle las gracias al ministro, al subsecretario. Espero puedan estar disponibles por si fuese necesario convocarlos una vez más a esta comisión. Gracias por haber venido, se nos va acabando el tiempo, pero son 3 preguntas muy puntuales. Pido la palabra un ratito. ¿Quién? ¿O quedan preguntas todavía, no, diputada? Yo estoy haciendo uso de mi palabra, sí. Perdón. Ministro, le ofrezco la palabra de inmediato. Mire, primero las últimas preguntas son las siguientes. Cuando se hizo el traslado del hospital de Quinta Normal al nuevo Félix Bulnes, construido en la comuna de Cerro Navia, el hospital metropolitano quedó desocupado, por lo tanto ahí quedaron disponibles una serie de camas, que de hecho es una información que nos gustaría poder precisar, cuántas fueron las camas que quedaron disponibles, y por qué dentro de la planificación no se consideró que en vez de tener que contratar bodegas para poder implementarlas con nuevas camas, no se utilizaron estas camas que estaban disponibles a propósito del traslado.
que se hizo del hospital metropolitano, o sea, del hospital metropolitano de pacientes al nuevo Félix Bulnes. Lo segundo es qué ocurrirá con la implementación, es decir, con todos los insumos con los cuales se implementó el hospital o el centro de salud de Huechuraba. Lo tercero es ¿qué ocurrirá? O sea, si tuvieron ustedes durante la implementación durante el proceso, digamos, de atención del hospital metropolitano, o sea, perdón, del hospital o del centro de salud Huechuraba, si hubo reclamos y cuáles fueron las razones de estos reclamos. Y por último, ¿cuál fue la forma de contratación, más allá de que haya sido a través de un proceso de licitación externa, directa del personal? ¿Qué ocurrió con este personal que fue contratado? Si es que todavía se mantiene una vinculación con ellos, si es que fueron indemnizados, cuál fue el pago que se les hizo, cuáles eran los valores de pago o cuáles eran las determinaciones del contrato que debía tener este proceso de contratación externa a partir de los requisitos que puso el Servicio de Salud. Eso, ministro o director. Gracias. O subsecretario, no sé quién va a responder. Voy a dar respuesta a algunos temas, Presidenta. Hay dos conceptos que yo quiero reforzar. Para nosotros también la salud es un derecho, y eso lo dejamos estatuido en el programa de gobierno. En segundo lugar, la salud es una labor del Estado de Chile, no de los gobiernos de turno. Tienen razón los diputados cuando llaman la atención o recuerdan que se postergaron el Hospital Sótero del Río, el de Villa Alemana, el de Quillota, el de Linares. Se perdieron 2.200 camas que no se construyeron porque no se licitaron los hospitales, por razones ideológicas. Y eso obviamente obligó y produjo una falta de camas. Así que si no se hubiesen echado para atrás esos hospitales, y el mejor ejemplo justamente el que usted ha nombrado, el Félix Bulnes, que sí se construyó y se inauguró hace pocas semanas atrás y está lleno de pacientes, no habría ocurrido, no habría sido necesario arrendar, como dicen ustedes, bodegas en forma un poco peyorativa. En segundo lugar, el hospital metropolitano se ocupó al 100% y de hecho lo estamos remodelando completamente y en este momento está con camas para pacientes UCI. Tenemos ahí también instalado al SAMU y esas mismas camas que se están trasladando desde el espacio riesgo se van a ocupar en montones de otros hospitales que están en construcción e incluso en el metropolitano. Así que aquí nadie ha dejado de ocupar espacios que son indispensables. Yo los invito a que visiten el metropolitano, está totalmente pintado, arreglado, se están instalando las camas, hay ya pacientes, se están haciendo otro tipo de intervenciones. Jamás estuvo abandonado. De hecho, yo fui decano de la Universidad Mayor y teníamos como campo clínico el metropolitano durante toda la pandemia. Por lo tanto, creo que, volviendo a lo otro, consideremos que la salud es un tema de Estado de Chile y no de gobierno de turno. Y aquí todos los gobiernos tienen que contribuir y el hecho de que se construya un hospital nuevo o que se deje de construir un hospital es un tema de nuestro Estado y no saquemos, digamos, provecho negativo o positivo, me da lo mismo, de ese tipo de políticas. La salud, el Estado, la educación, el Estado, el medio ambiente, el Estado, yo creo que es importante tener claro eso. Le dejo la palabra al subsecretario que tiene otras cosas que decir. Bueno, por su intermedio, diputada Cariola, en relación a lo que planteaba la diputada Orsini, creo que hay una diferencia de conceptos. El Centro Hospitalario Huechuraba es un hospital propiamente tal. Las residencias sanitarias son otra estrategia que desde el Ministerio de Salud se implementaron para pacientes que no requerían atención médica, pero sí requerían realizar una cuarentena, un aislamiento de forma efectiva. Precisamente porque sabíamos que habían hogares en nuestro país que no cumplían con las condiciones para hacer un aislamiento de forma efectiva, ya sea porque vivían con enfermos crónicos, ya sea porque vivían con adultos mayores, que son personas que se agravan mucho más. Pero es totalmente diferente a lo que fue el Centro Hospitalario Huechuraba. El Centro Hospitalario Huechuraba fue un hospital propiamente tal, fue un brazo de las unidades de cuidado intensivo de hospitales
de fierro y cemento como fueron La Posta, como fueron el Sótero, como fue el San Juan, etcétera, en la región metropolitana. ¿Por qué se eligió? Bueno, precisamente comencé la presentación con la introducción acerca de cómo se hizo este proceso de selección. Primero fuimos a ver lo que había en Cerrillos, fuimos a ver lo que había en Estación Mapocho, hicimos una consulta a bienes nacionales acerca de cuáles eran los terrenos que habían disponibles, cuáles eran las propiedades que habían disponibles, con el objetivo de no arrendar, de no tener que arrendar un lugar. Lamentablemente ninguna de las propiedades que tenía el Estado o que eran de uso gratuito cumplían con las condiciones para que en 30 días podamos montar un hospital que le salvó la vida a más de 700 personas. Y en ese sentido se hizo de acuerdo a los criterios que se acaba de mencionar. En cuanto al hospital metropolitano, lo mencionó el ministro, un hospital que ya tiene más de 50 camas de cuidados intensivos, ¿ya? Que están ocupadas y que obviamente, tal como lo dijo el ministro, estamos totalmente abiertos a que la comisión investigadora pueda asistir en su totalidad al hospital metropolitano y ver en las condiciones en las cuales estamos atendiendo a los pacientes más graves. Es un hospital de altísima complejidad, ¿ya? Los gastos, bueno, ya lo mencionó el director del Servicio de Salud, acerca de lo que decía el diputado Torrealba. ¿Qué podemos aprender a propósito de esta pandemia? Algo esbozó el ministro acerca de qué es lo que podemos aprender. Y yo creo que la lección más importante de todas es poner en el centro de nuestros intereses al paciente. Cuando eso sucede, podemos dar una atención como la que hemos dado. Cuando eso sucede, es que se fortalece la red de atención pública. Cuando eso sucede, se forma una red integrada COVID-19 que no discrimina por ISAPRE, no discrimina por FONASA, no discrimina por clínica, no discrimina por hospital, ni por la comuna donde vive, sino que se le otorga la totalidad de las camas a cualquier persona que lo necesite a propósito de esta pandemia. Pero cuando eso no sucede, es que ocurre lo que ocurrió en el gobierno anterior, en donde 800 camas del Sótero del Río, 800 camas de El Salvador, de Villa Alemana 300 camas, de Quillota 300 camas, de Linares 300 camas, en total 2.200 camas que no están hoy día disponibles para la ciudadanía. Como sí lo está el Félix Bulnes, que fue el único hospital que se pudo construir, dado a que fue el alcalde de aquel momento que se opuso a que le quitaran su hospital que tanto le costó. Cuando vemos esa forma de actuar, que no se pone en el corazón las necesidades de los pacientes, cuando vemos que el Hospital Félix Bulnes nos ayudó con 500 camas, si hubiésemos tenido estos 5 hospitales ahora, hubiésemos tenido 2.200 camas, no hubiese sido necesario comprar un hospital modular, no hubiese sido necesario habilitar el centro hospitalario de Huachiuraba, no hubiésemos ahorrado una cantidad de plata gigantesca para poder solucionar los problemas que se vienen de listas de espera. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta que me hace el diputado Torrealba, creo que la respuesta es ponerse en el centro a los pacientes. Esa es la única forma en cómo vamos a poder ir mejorando lo que dice el ministro, de que la salud sea visto como una política de Estado y no como una política ideológica de cada uno de los gobiernos, y como un derecho en la salud. Muchas gracias, diputada. Ya estamos en la hora, así que no vamos a poder dar continuidad a los puntos que quedaron sin responder, pero lo que sí queda claro de esta comisión, yo no voy a entrar en las diferencias de las afirmaciones que se han hecho en torno a lo que significa, que no es solo una discusión ideológica, sino que también un tema de sobrecostos de la construcción. Y frente a eso, yo quisiera solamente decir que me parece muy importante poder resolver y aclarar si hubo o no doble pago, ya que acá se reconocen las irregularidades en relación a contratos desde el punto de vista administrativo, que se plantea que se están corrigiendo, pero que evidentemente nos parece que son muy importantes de investigar a fondo. Así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a nuestros invitados. Gracias, muchas gracias, diputada Cariola. Gracias por su intermedio a todas las diputadas y diputados.